Sigamos adorando, hermanos. Dios es bueno. Él está aquí. Sí, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Oh, lleva mi vida a una sola verdad, sí, Señor, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que puedo imaginar, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos me ven que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh bien Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Oh, lleva mi vida a una sola verdad, tu verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que puedo imaginar, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya, amén, gloria sea al Cordero, sí Señor, aleluya. Canten con nosotros. Amor inmensurable, amor que no tiene medida, que tiene un alcance enorme, alcanza quien quiera seguir al Señor. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque mares se separen y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más
tu amor es inmensurable. Yo lo puedo sentir en mi vida porque me diste vida en Jesús. Y no hay temor en mi alma, porque sé que en ti, Señor, estoy seguro. ¿Cuántos dicen amén? Hace amor tan glorioso, hace amor tan sublime, que quiso redimir todo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él dirigirme, y en mi canción decirle, tu amor es mucho amor. Porque puedo sentirme muy dentro de mi alma, me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Porque el amor, Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. gloria al Señor. Paz, hermanos, es un honor poderme comunicar con ustedes nuevamente y saludarlos en el nombre de Jesús para compartir la poderosa palabra de Dios, donde nosotros encontramos alivio, esperanza y nuevas fuerzas para caminar en nuestra caminata espiritual en la presencia de nuestro Dios. El tema para esta tarde es ayudando a los que están en necesidad, pero vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que Él nos ayude antes de entrar en el estudio de la palabra. Padre, te damos gracias por permitirnos el honor de poder dirigirnos, Padre Santo Dios, a tu pueblo, a toda la audiencia, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, sabiendo que en Jesús hay esperanza para todo aquel que quiera poner su confianza en Él. Te suplicamos, Divino Pastor, que la gracia, Padre Santo, Dios tuya, fluya sobre cada mente y sobre cada corazón, Señor. Que tu Espíritu, Padre, pueda obrar, trayendo, Padre Santo, bendición para todos los que escuchemos este mensaje, para todos los que vean este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque no tenemos pobres en nuestra congregación, sé que la mayoría de nosotros en algún tiempo de nuestras vidas hemos experimentado necesidad. Y creo que cuando hemos recibido ayuda, nos hemos sentido bien, hemos sentido un alivio en que ha venido ayuda en nuestro favor. Y aunque ya como iglesia estamos ayudando a nuestros hermanos en necesidad, siempre podemos ayudarlos más en el nombre del Señor. Porque cuando damos al que está en necesidad, mostramos el poderoso amor de Cristo. Hay poder en Jesucristo. Vamos a ver en esta tarde, en la palabra de nuestro Dios, cuando el pueblo de Dios estaba pasando por necesidad. Hubo una hambruna en Jerusalén
y en Judea, que aproximadamente estuvo a finales de la década de los 50 después de Cristo. En este tiempo, el apóstol Pablo llegó a ver a los hermanos de Macedonia, que también estaban en necesidad. Ahora, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al verso 5. Y vamos a ir pausando en los versos. Vamos a leer el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Entonces, lo primero que él está enfocando, diciéndole a los corintios, la gracia de Dios que recibieron los hermanos en Macedonia. Y dice en el verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces vemos nosotros aquí, en esta parte, que los hermanos en Macedonia estaban, dice, en pruebas de tribulación. Es decir, estaban pasando algunas persecuciones, estaban huyendo. Y aparte de eso, de que ellos estaban en esa situación, tenían una profunda pobreza. Cuando la persona está inestable, que no sabe a dónde va a pasar la noche y que anda huyendo, es una situación difícil para cualquier persona. No puede en realidad tener una estabilidad porque anda huyendo, anda siendo perseguido. Pero en medio de esa profunda pobreza que ellos tenían, dice la palabra de nuestro Dios, que abundaron en riquezas de generosidad. Entonces ellos fueron muy dadivosos en medio de esa aflicción y de esa pobreza. Y dice la palabra también, con abundancia de gozo lo hicieron. ¿Por qué ellos podían hacer esta situación? ¿Por qué ellos podían dar así con esa libertad? Porque no era en realidad ellos, sino era el Espíritu de Dios en ellos. Dice, la gracia de Dios que han recibido las iglesias en Macedonia estaba fluyendo en cada uno de esos hermanos que estaban huyendo y que estaban corriendo por la necesidad que tenían. Entonces, en esa pobreza que ellos vivían, pero era más fuerte el poder del Espíritu de Dios en las vidas de ellos que la necesidad que ellos tenían. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque doy, en el verso 3, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pudieron dar esos hermanos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros estamos en necesidad, la mente humana, humanamente pensando, lo primero es, yo tengo que asegurarme de asegurar lo que yo tengo, porque si lo suelto, entonces yo voy a correr el riesgo. Pero no era ese el sentir de ellos. El sentir de ellos es, aunque se me termine lo que yo tengo, Dios va a proveer para mí. Dios va a proveer para mí. Y entonces ellos se despojaban de lo que tenían para darle a los hermanos. Y dice que dieron aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, como ellos sabían, por el Espíritu de Dios, este es un pueblo especial, el que nosotros somos parte, que es el pueblo de Dios. Entonces dice, este es un privilegio, el que Dios nos use a nosotros para socorrer a nuestros propios hermanos que están en necesidad, que son el pueblo de Dios. Este es un privilegio, es un honor. Entonces permítenos nosotros participar de esto. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu del Señor, porque se valoran las cosas
eternas de Dios. Era un propósito, aunque era algo humano, pero tenía un alcance y un trasfondo eternos con el propósito de que ellos le estaban dando. Y por eso, porque no estaban enfocados en las cosas de aquí, podían dar para las cosas de allá eternas, del reino de nuestro Padre. Y nosotros también debemos de ver las cosas eternas de nuestro Dios, ver las cosas eternas de nuestro Dios, para poder ver las cosas como un privilegio. Entonces, dice en el verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué vemos nosotros aquí que ellos pudieron hacer esto? Porque se dieron primeramente al Señor. Mi vida es tuya, Señor. Yo estoy en tus manos y tú me tienes cubierto a mí en tus manos. Por eso yo puedo actuar con esta libertad que tengo en ti, Señor. Y dice que luego se dieron a los hermanos, porque por ese amor de Cristo, en ellos es que podían dar a los hermanos y amar a los hermanos así. Y es algo maravilloso el que el amor de Cristo se pueda sentir en nosotros en favor de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. ¿Y qué debemos de tener para nosotros dar? ¿Qué tuvieron ellos para poder dar? De acuerdo al verso 12 de aquí mismo, dice la palabra de nuestro Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y el verso 12, dice la palabra de Dios, porque si primero hay la voluntad dispuesta. Entonces, ¿qué tenían ellos primero? Una voluntad dispuesta. Yo quiero ser usado por mi Señor. Quiero ser usado para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, estoy dispuesto, Señor, para que me use. Y cuando nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios para que actúe, cosas grandes, fuertes suceden que están fuera del alcance de la mente humana. A la mente humana analizar dice, no es posible. Y el Espíritu de Dios dice, sí es posible, porque no hay nada imposible para con Dios. Entonces, una disposición, Dios, úsame. Quiero que la voluntad tuya sea hecha en mi vida. Y estos hermanos entendieron que era la voluntad de Dios que ellos se dejaran usar por el Señor y que compartieran de las bendiciones que Dios le había dado. Y después dice la palabra, el segundo punto es dar según lo que uno tiene. De acuerdo a la parte B de este verso, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, noten aquí, hermanos, estos hermanos vienen y dieron más allá de sus fuerzas. Ese es el sentir de ellos y la entrega de ellos. Pero Dios dice, lo que yo te estoy pidiendo es que dé según lo que tú tienes, según lo que yo te he dado, según la bendición que yo he proveído para tu vida. Entonces, no hay nada que esté fuera de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Tú crees que Dios nos pediría algo que Él sabe que no nos ha dado? No. Él nos va a pedir de lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestros corazones que cuando damos al que está en necesidad, estamos mostrando el amor de Cristo para esa persona. Y vemos en la palabra, aquí mismo, que Dios siempre va a proveer lo suficiente para nosotros. En segunda carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a ver el verso 8. Dice la palabra de nuestro Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces,
¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que ver y creer? Que poderoso es Dios para que abunde su gracia, su favor sobre nuestras vidas. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, oiga cómo es nuestro Padre. Él primero se asegura de darnos todo lo suficiente que necesitamos. Abundéis para toda buena obra. Y como dice la palabra de Dios, nosotros hemos sido diseñados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces aquí está, Dios dice, yo te he proveído de lo suficiente para que tú puedas obrar esa buena obra y compartir de lo que yo te doy. Entonces, ¿cuál es el temor humano que hay? Se me va a terminar lo que tengo. Pero Dios dice, no se te va a terminar porque yo soy tu proveedor. Yo soy el que te doy, el que suplo tus necesidades. Y quiere Dios que se cumpla en nosotros lo que dice el Salmo 112 y el verso 9 que está escrito aquí. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Mire la bendición que hay aquí. La justicia de Dios permanece para siempre. Y sigue diciendo la palabra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿quién es el que da semilla al que siembra? Nuestro Padre. Pan al que come, Él. Y Él dice la palabra que Él va a aumentar, va a multiplicar los frutos para que nosotros podamos compartir con el que está en necesidad. Recordando que cuando damos al que está en necesidad, mostramos el amor de Cristo, nuestro Redentor. Como les mencioné antes, gracias a nuestro Dios, nosotros en la iglesia ya estamos ayudando a los necesitados, pero siempre podemos ayudarlos más. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con la ayuda de nuestro Dios? En esta semana, hermano, yo los invito para mirar a su alrededor y ayudar a un hermano de nuestra iglesia que esté pasando necesidad. Es importante que nosotros marquemos la diferencia. En el nombre de Jesús, ¿qué pasó? Esta iglesia vio una necesidad y ellos actuaron. Se dejaron usar por el Señor. Y nosotros estamos viendo las necesidades que hay. Entonces, ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer como aquella iglesia? Vamos a dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros y marcar una diferencia en esta semana para la gloria de nuestro Dios. Esto es importante, hermanos, que la misericordia y la gracia de Dios fluyan en nuestras vidas para bendecir a otras personas. Es importante bendecir a otra persona. Es importante, es necesario eso en nuestras vidas. Y vamos a hablar de unas maneras prácticas en las que nosotros podemos hacer para llevarlo a cabo. Primero, podemos dar a los fondos de la iglesia para beneficencia, para que la líder de beneficencia distribuya el dinero de acuerdo a las necesidades. Esa es una forma en que podemos hacer. Otra forma que podemos hacer es darle, si nosotros tenemos la facilidad de poder contribuir algo financieramente también a un hermano o a una hermana en necesidad, que nosotros vemos que está en necesidad,
o que Dios ponga en nuestro corazón ayudarle a esa persona, entonces nosotros vamos y podemos mandar una transacción electrónica a través de unas de los medios que hay, como Cash App o PayPal o Zelle. Una de esas compañías nosotros podemos hacer. También, ¿qué otra forma podemos hacer de que sea práctico para ayudar a nuestros hermanos más? Puede ser que cuando nosotros vamos a hacer nuestra compra para la semana, nosotros ya estamos en la tienda. Entonces, ahora compramos un poco más para nuestro hermano, nuestra hermana en necesidad, y podemos ir y agarrar esa bolsita o esa cajita, lo que sea, ese mercado, y ir y ponérselo en la puerta al hermano o a la hermana, y solamente decirle: hermano, mira por favor ahí en el frente, en tu puerta, algo que te dejé, sin entrar a la casa por la situación en la que nosotros estamos ahora. Esa es una manera en la que nosotros podemos hacer. Otra manera es, puede hacer un pastel para el hermano o la hermana e írselo a dejar en el nombre de Jesús y mostrarle el amor de Cristo a ese hermano o a esa hermana. Y honestamente, ese hermano o esa hermana se va a alegrar tanto de que en su necesidad no está solo, no está sola, porque la familia de Dios, la que somos, estamos involucrados en su vida para ayudarle en la libertad del Señor, para que no vaya solo, aunque esa persona no está sola, porque Cristo, nuestro pastor, va contigo. Dios te está ayudando, pero también nosotros, como parte de ese pueblo de Dios y en el que vive el Espíritu de Dios, también estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, e incluso para darnos una palabra de aliento. Solamente eso ya es una diferencia en medio de la situación. Porque aunque haya, por ejemplo, una situación, una necesidad física, ¿qué sucede? Que puede agobiar más lo mental, lo emocional, lo estresante de poder tal vez pensar en la situación y todo. Y con una palabra de esperanza en el nombre de Jesús puede aliviar todo eso de la mente del hermano y de la hermana y tomar nuevas fuerzas en el Señor. Hay poder en Jesucristo. Cuando damos al que está en necesidad, mostramos el amor de Cristo para con nuestros hermanos. Y Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Y dice que en esto se ha cumplido la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaremos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Y yo sé que necesitamos hacer arreglos en nuestras vidas y analizar. Algunas veces quizás vemos solo las deudas y comenzamos a pagar las deudas y todo, pero en realidad podemos apartar un poquito de lo que vamos a pagar a las deudas y bendecir a alguien en el nombre de Jesús. Y Dios abrirá el camino para más adelante, de acuerdo a los planes de Él. Así es que, en conclusión, las necesidades siempre existirán en el mundo, pero por lo regular las experimentamos temporalmente en nuestras vidas. No es algo que siempre está ahí. No debemos avergonzarnos cuando llegue a nosotros la necesidad. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos la familia de Dios. Y mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Con este verso vamos a terminar. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10 y el verso 24. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, en el nombre de Jesús, que este mensaje sirva para estimularnos a las buenas obras
y al amor en Cristo Jesús. Esto no es para ser salvo. Esto es porque ya somos salvos. Y Dios nos ha dado la bendición de que ahora se pueda mostrar su amor a través de cosas físicas, para testimonio al mundo también alrededor de nosotros que no conoce de Jesús. Así es que vamos a orar en esta tarde para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Padre, bendecimos tu maravilloso y glorioso nombre. Te agradecemos porque como iglesia tú nos has concedido el favor de poder ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Pero sabemos, Padre, que siempre, oh Dios, podemos ayudarlos más. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. En el nombre santo de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y paz. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fuiste tú el que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fuiste tú el que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria.
Jesús.